El desprecio de la historia. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la... No nada más ver tu computadora. No nada más... Espérate, no, que en serio... Para todo sí, estudiar. No nada más en Facebook pelearte. Doctor, ¿cómo que espérate si ya estamos al aire? Lo mismo le estás diciendo a los despreciers que tanto te aman. Bienvenidos, damas y caballeros. Este es un episodio más del Desprecio de la Historia. Un programa, podcast, blog de Historia Universal con comedia que conducimos Gon Curiel, su servidor. Un servidor y amigo comediante de stand-up, y el señor que tosió, el Dr. Stern, que primero pasa 2 horas presionándome para que ya empecemos a grabar. Y cuando ya por fin me siento y le digo, vamos a grabar... Pero es que acabo de descubrir algo nuevo. Ay, claro, descubriendo la historia. En este momento acabo de descubrir quién tiene la culpa de la Primera Guerra Mundial. Y tú, o sea, el mayor descubrimiento historiográfico de los últimos 100 años. Y tú haciendo payasada. Amigos, qué gusto que están aquí. Gracias, de verdad, por siempre acompañarnos. Y bueno, estamos tratando de crecer nuestras comunidades en línea, así que síganos, muy importante, en el grupo de Facebook El Desprecio de la Historia Podcast, y estamos por contratar un community manager que va a nutrir mucho más el Instagram y todo para que siempre esté ahí presente. Ay, ajá. Sí, ¿Sí? voy a contratar un community manager para El Desprecio de la Historia, Frutos Fritos, que lo vamos a relanzar, pero ahora con Cacho Cantú. Y el Showcase, que es el show de todos los martes en la CDMX, con elenco de stand-up. Sorpresa, la de risas siempre. Ha estado ahí Sofía Niño de Rivera, justo hablábamos de eso. Carlos Vallarta, Alex Fernández, Isabel Fernández, todas las estrellas de stand-up. Y también gente que no es tan clasificada como de stand-up, como el Indio Bryan, el Borrego Nava. Quiero invitar a Bárbara Torre, al costeño, al norteño, y el doctor así de ¿con qué se come? Oye, el doctor puso cara de esos, ¿qué son esos personajes de Don Gato? Así te estás interrumpiendo mi descubrimiento. Con tonterías. Doctor Stern, cuéntanos, ¿qué onda? Y entonces por favor síganos ahí. La Primera Guerra Mundial, hombre, qué bruto. Qué bruto, hombre. Qué bruto. Qué bruto, mano. Pero ¿cómo estás antes que nada? ¿Bien? Bien. Qué bueno. Entonces ahora sí cuéntanos. Sí, vamos ya al grano. Porque, bueno. No, pues esto sí está feo. No manches. Sí, lamentablemente ocurrió un incidente en Europa. Ajá. Sí, te enteraste. Sí, algo me contaron. Sí. No, pues sí, la primera vez que hubo una guerra de esta magnitud. O sea, cuando ocurrió esto era algo inconcebible que estuviera pasando. Que tuviera tal alcance mundial, ¿no? Sí, o sea, 17 millones de muertos, 20 y tantos millones de heridos, pérdidas económicas incalculables. Oye, tienes toda la razón, porque el reacomodo de Europa políticamente. Nosotros lo vemos hacia atrás y es como de, pasó eso. Pero imagínate vivirlo. Si ahorita una pandemia nos azotó y nos hizo pedazos. Y creo que fueron como 5 millones de muertos en toda la pandemia. Y acá era... A nivel mundial, aquí pues solo en Europa 17 millones de muertos, con una población mucho más chica que ahora. O sea, el porcentaje era altísimo. Ajá. Y gente sin piernas, sin brazos, sin ojo, sin cabeza. No, ¿verdad? Esa... Bueno, también nomás esa nada gente más que ya no iban caminando ahí por la calle. Ya no podían abrir sus ojos, mirar hacia arriba y disfrutar las cosas buenas que tiene la vida. Exactamente. Entonces, bueno, ¿cómo y por qué pasa esto? La verdad es que yo mientras más lo estudio... Pues por eso te lo dices como pregunta retórica. Sí. Mientras más lo estudio, pues más no entiendo cómo pudo... O sea, son cosas más o menos pequeñas que acaban creciendo y causando un lío. La versión como más simplista es así como que básicamente la culpa de todo la tiene Alemania, ¿no? El Kaiser alemán, Guillermo II, pero no es tan sencillo. Primero hay que, ya sabes, 2 horas de contexto, y ya luego empezamos con Primera Guerra. El contexto hay que entender cómo estaba Europa configurada en ese tiempo, era un poco diferente que ahora. Había básicamente 2 ejes de potencias o 2 alianzas militares en Europa. Ya vimos en el... Alianzas militares.
No vamos a permitir más interrupciones. Más chiste. Siempre sobre nosotros. Chistes. Y nuestro movimiento. Sí, se iban haciendo alianzas. Desde la formación del Imperio Alemán, quien no vio el episodio sobre Bismarck, vaya a verlo. Pues, ahí está el antecedente. Qué bueno estuvo ese, Cómo se formó Alemania con 3 guerras. Una con Dinamarca, una con Francia y otra con Austria. Lo de Austria ya estaba olvidado, ya eran amiguis otra vez, ya se habían aliado, ya se respetaban, o sea, estaba muy claro cuál era la frontera entre Alemania y Austria. Un Kaiser en Berlín, otro Kaiser en Viena, y eran amiguitos. Este Kaiser que estaba en este momento era Guillermo II. El Kaiser de Bismarck era Guillermo I, su abuelo. Y en 1871 se funda el Imperio Alemán en Versalles tras ganar la guerra con Francia. ¿Te acuerdas? Sí. Ganan la guerra con Francia, se quedan con Alsacia y Lorena. Las 2 hermanas, ¿no? Alsacia y Lorena. Que Alsacia era más sassy, así iba a las fiestas. Y Lorena era, pues, más tranquila. Buenas noches, ¿cómo están todos? Exacto. Y en Versalles, o sea, para más humillación, o sea, además apresan al emperador francés, lo mandan al exilio, acaban con el imperio francés, lo mandan al exilio a Inglaterra. Ahí se muere 2 años después o 3. Y van y en Versalles inauguran el imperio alemán. Imagínate así la humillación. Nada más te quiero hacer un comentario. Sí, es que te veo un poco alterado. Es que me estaba acordando de algo muy chistoso que creo que es relevante. Un día alguien me dijo, no me acuerdo quién es, pero es una persona, me acuerdo que era una persona muy querida y muy respetada por mí. Me dijo, oye, ¿y dónde es el exilio? Y entonces, como en ese caso estábamos hablando de Porfirio Díaz, creo que ya estoy recordando quién fue. Era como de, no, el exilio, pues es, en este caso, pues se fue a tal lado, pero... o sea, tú pues ya, sí, o sea, el exilio es que te sacan. No es un lugar al que te mandan. Pensó que era el exilio. Creí yo. Toda su vida porque lo mandaron al exilio. Y entonces era como de que, o sea, de veras tienes que ser. Y además dijo, imagínate qué lugar. Muy poco querido en tu país. para que te manden al exilio. Bueno, más, imagínate qué interesante ir de visita al exilio donde están todos los que alguna vez hicieron algo mal en su país. Bueno. Sí. El episodio de Porfirio Díaz lo hicimos con el Capi Pérez. No sé si fue el Capi el que me lo preguntó. Sí, ahí estaría. Pero ese fue con Cocom, ¿verdad? No, entonces ha de haber sido Cocom. No es cierto. Bueno. Creo que es un abrazo. Ahora sí. Entonces, así se funda el Imperio Alemán con Guillermo I y Bismarck como canciller. Ajá. Unos años después, 1888, se muere Guillermo I. Pasa su hijo Federico III, se muere a los 3 meses de cáncer. Ay, no puede ser. Sí, son muchas malas noticias juntas, lo siento, pero pues hay mucha información. Y pasa el hijo de Federico III. O sea, en un año hubo 3 Kaisers y queda Guillermo II, que duró mucho. Guillermo II era... Para que entendamos cómo estaba hecho, pues el imperio alemán era mucho más grande de lo que ahora es Alemania, porque llegaba hasta Rusia, ¿te acuerdas? Era todo el Báltico Sur, era Alemania, hasta Rusia. Y, o sea, Polonia no existía en tiempos de la Primera Guerra Mundial, esto es importante, no había un país llamado Polonia. Lo que hoy es Polonia estaba, la parte norte de Polonia era Alemania y la parte sur de Polonia era Rusia. Ajá. O sea, era como que se entrecruzaban Rusia y Alemania en Polonia. Ajá. Entonces Rusia llegaba hasta lo que hoy es Alemania y Alemania llegaba hasta lo que hoy es Rusia. Ok. Y ¿cómo más existía, bueno, entonces todo el centro norte de Europa era el Imperio Alemán. El centro sur de Europa era el Imperio Austrohúngaro, que era lo que hoy es Austria, Hungría, Checoslovaquia, Chequia y Eslovaquia, parte de Yugoslavia,
O sea, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, otras partes que después fueron Yugoslavia, eran parte también del Imperio Austrohúngaro. O sea, el Imperio Austrohúngaro era bastante grande, era más o menos del tamaño de Francia. Si no es que hasta un poquito más. Y entonces esas eran las potencias centrales. Esas dominaban todo el centro de Europa, de Dinamarca a Italia. Y tenían una alianza militar, esos dos imperios además. Entonces imagínate, todo el centro de Europa era un bloque súper fuerte. Y toda la comunicación para pasar de un lado a otro de Europa tenías que pasar por alguno de estos dos imperios. Y eso siempre crea tensiones. Este año no felicito a mi tía. Porque nada más hacerle llegar ese mensaje. La comunicación, el cartero así tenía que pasar. Bueno, arriesgando la vida. Sí. Luego, en Inglaterra acababa de llegar el rey Jorge V en 1910, nieto de la reina Victoria, hijo de Eduardo VII. Jorge V era primo hermano de Guillermo II, del Kaiser, porque Guillermo II era el nieto mayor de la reina Victoria, por su mamá. Y Jorge V también era nieto de la reina Victoria, entonces eran primos hermanos. Y Nicolás II de Rusia era primo hermano de Jorge V también, pero por el lado de su mamá. O sea, la mamá de Nicolás y la mamá de Jorge V eran hermanas. De hecho, eran casi idénticos. ¿Nunca has visto fotos de ellos dos juntos? No, fíjate. Eran casi iguales. O sea, ves fotos de ellos y no sabes cuáles. Ponnos una, ¿no, don Eric? Ajá. No, ya la está poniendo. Sí, claro, como las de Héctor. Luego, por hacer ese chiste, propicias que no lo haga. Exacto. No, sí, ponlas, por favor, no seas. Foto de de Nicolás II y Jorge V de Inglaterra, son casi iguales. Okay. Y eran primos hermanos. Entonces todos, y además Nicolás II estaba casada con una nieta de la reina Victoria, entonces también ella, la zarina, era prima hermana de Guillermo y de Jorge V. Es que ese fue el problema. Se empezaron a enredar entre familias. Todos eran primos. Así es. Luego, en el sur, en Austria, estaba la familia Habsburgo. Ajá. Que no eran tan primos, pero también, obviamente, todos estaban emparentados. Y la emperatriz Sisi, por ejemplo, la esposa el emperador, el Kaiser de Austria era Franz Joseph, estaba casado se llamaba Elizabeth, pero le decían Sisi. Sí. Y ella era alemana, de Baviera. Sí. Sí, exacto. Entonces, Era de Baviera. Y luego también Italia tenía alianza con ellos. O sea, eran la triple alianza. El Imperio Alemán, el Imperio Austriaco y el Reino de Italia. En ese momento Italia era un reino. Y el rey era Víctor Manuel III, que fue rey 47 años, de 1900 a 1947. Él fue el que descubrió la puerta de Alcalá, ¿no? Sí, mírala. Sí, Víctor Manuel. Mírala. ¿Cómo era? Cantaba mamador, con ¿no? Ana Belén. La puerta de Alcalá. Mírala. La puerta de Alcalá. ¿No le hacía así? También ella. Una mañana fría llegó Carlos III. Con aire insigne se quitó el sombrero. Muy lentamente bajó de su caballo. Con voz profunda le dijo a su lacayo: Ahí está. La Ana Belén, ¿cómo se llama? La puerta de Alcalá, que además es su esposa, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí es Ana Belén? Sí, Ana Belén. Bueno, pues así cantaba el rey de Y Italia. ella, ahí está viendo pasar el... No, pero tú, Víctor Manuel. Ahí está viendo pasar el tiempo. La puerta de Alcalá. Así es. Que sabía que era una sabia. Bueno, ya. Ok. Entonces, Guardia pendenciero. pelos colorados. Bueno, ya. Entonces, Víctor Manuel III era el rey de Italia. Y esa era la triple alianza que dominaba todo el centro de Europa. Ajá. O sea, imagínate, de Dinamarca a Sicilia. Un eje así. Bueno. Y entonces, para compensar eso... Estás cagado. Ya. Para compensar eso, se hizo también otra alianza
propuesta sobre todo por Inglaterra, por eso ya venía desde antes, desde Eduardo VII, que se llamaba la Entente Cordial o la Triple Entente, que era una alianza militar entre Inglaterra, Francia y Rusia. Primero Rusia había estado aliada con Alemania, o sea, a Alemania le interesaba mucho Rusia de aliada. Alemania sabía que eventualmente iba a haber guerra otra vez con Francia, ya, o sea, siempre se habían traído ahí pique. Entonces, bueno, y Francia era una república, ya se había acabado el imperio francés, entonces era una república. Híjole, está fuerte el jabón, ¿eh? ¿El qué? Jabón. Hay jabón en el ambiente. Bueno. Por eso querías la ventilación. Te dije. Pensé que tenías calor. También ya con... sobre todo porque ya con la edad también empieza uno a tener más calores. Me está asfixiando. ¿Quieres hacer una pausa y que hagas No, eso? ahorita ya casi acabó. casi es la pausa. Y entonces Ok. Reinicio. Sí. Alemania pues sabía que eventualmente iba a haber guerra con Francia y para ellos era, imagínate, Alemania pues quedaba en medio, era el sándwich, entonces pelear en dos frentes, por el este con Rusia, por el oeste con Francia, iba a ser muy problemático. Entonces ellos querían una alianza con Rusia, pero la fueron descuidando y de por sí siempre traían también pique porque estaban ahí chocando por el tema del Báltico y eso. Entonces Rusia acabó pasándose al lado de Francia, a pesar de que era primo. El Kaiser de Alemania era primo de la zarina, primo hermano, y eran familiar ahí no tan primos, pero sí de Nicolás. Pero Nicolás más bien salía con su otro primo, Jorge V. Ok. Esos son los antecedentes de la guerra. Dos bandos, Inglaterra, Francia y Rusia, contra Alemania, Austria e Italia. Y el problema mayor surge con un conflicto entre Serbia y Austria. También otra cosa muy importante, políticamente en ese tiempo estaba el Imperio Otomano, todavía existía, que es un imperio basado en Turquía, los turcos otomanos, y que dominaba todo el Medio Oriente. Basado es que estaba en la región de Turquía. Ajá, sí. Bueno, ahí era. Sí, porque pensé que era basado en Turquía, así que les gustaba mucho Turquía y decían, hay que hacer un imperio como Turquía. Un imperio basado en Turquía. O estaban súper basados. Ay, que estoy basado. Ya estoy muy basado. Y entonces, sí, la capital era Istambul, la antigua Constantinopla. ¿Te acuerdas que los otomanos conquistan Constantinopla en 1453? Ahí es el fin de la Edad Media. Y así empieza el Imperio Otomano, que todavía existía a principios del siglo XX. Wow, impresionante. Hasta 1918. Estaba en Turquía. Ajá, Turquía, y se extendía por el Medio Oriente, a Egipto, etcétera. Y había llegado hasta Austria, o sea, hasta el Imperio Austrohúngaro, ahí había fronteras, o sea, toda la parte de los Balcanes también pertenecía al Imperio Otomano, pero siempre había tenido un pleito con Austria por eso, y por cuestiones religiosas, porque el Imperio Otomano era musulmán y Austria era católico, y entonces parte de los Balcanes habían sido recuperados por Austria y era una zona de conflicto y existía el Reino de Serbia. O sea, lo que después fue Yugoslavia se funda al terminar la Primera Guerra Mundial y fue la unión de 6 repúblicas, 6 antiguos reinos, que eran Croacia, Macedonia del Norte, porque Macedonia del Sur es parte de Grecia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, y se me está olvidando la otra, pero pues otra. Manterola. Montenegro. Eslovenia. Montenegro y Manterola. No. Quien agarre ese chiste, bien. O tal vez es mi papá el que porque es del chiste de Garibaldi. Que dije Eslovenia. Esas 6 reinos que en el tiempo de la Primera Guerra Mundial estaban separados. O sea, por ejemplo, Croacia pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Eslovenia también. Serbia era independiente. Montenegro era independiente. Y así, bueno.
whatever. Entonces, pero estos paisitos siempre han sido conflictivos hasta finales del siglo XX. Y entonces Serbia quería jalarse a su esfera, o sea, los países que habían quedado bajo el Imperio Austrohúngaro, se los peleaban entre el Reino de Serbia y el Imperio Austrohúngaro. Entonces traían mucho pique Serbia y el Reino Austrohúngaro. Y una de estas partes era Bosnia-Herzegovina, cuya capital es Sarajevo o Sarajevo, que era parte del imperio. Entonces un militar por ahí invita al archiduque Francisco Fernando en junio de 1914 a visitar Sarajevo para ver ahí un desfile militar o alguna cosa así. Este señor era el heredero al trono de Austria, porque el entonces emperador Francisco José de Habsburgo-Lorena, von Habsburg, Franz Josef von Habsburg-Lothringen, hermano del emperador de México, Maximiliano, el hermano mayor, que ya era un viejito, para 1914 tenía 84 años. Ah, no, cañón. Y... sí, vamos a sobrevivir. No bueno, está tan... Para 1914 ya era un viejito de 84 años y su único hijo que había tenido con la emperatriz Sisi, que se llamaba Rodolfo, el archiduque Rudolf von Habsburg, se había suicidado en 1889. Imagínate, pobrecito. El heredero, el único heredero al trono, se había suicidado. Pobrecito, qué mal ha de haber pasado. Sí, lamentablemente. Y qué cabrón eres. Entonces, por primera vez siento algo sí, en mi vida. Entonces quedó sin herederos. Un saludo a toda la gente que se quiere suicidar, no lo haga. ¿Por qué no? Pues que no lo haga. No es cierto. Y luego van a decir, o sea, yo pensando, pinche insensible, y van a decir, el doctor me salvó de suicidarse con su chiste de que sí debería suicidar. Exacto. Entonces a mí llegaron... ¿Sabes? A mí, es psicología inversa. A mí un cuate a decirme que se salvó de... O sea, decidió no suicidarse por un contenido del No Te Creas. Que porque veía el No Te Creas todas las semanas. Y entonces que eso le subió el ánimo, le ayudó y no se suicidó. Y yo güey, qué gusto saberlo y todo. Volteo y le digo a don Eric que no se entere que ya cancelamos el proyecto. Y se acaba en 3 semanas. No, así como las 1001 noches tenemos que hacer uno más. Sí, bueno, ok. Entonces... Pero ya vamos a ir a corte. Espérate, no, pues tenemos que llegar a... Chale. Es que vamos atrasadísimos. Sí. Bueno, vamos. Entonces, se había suicidado el único hijo del emperador y quedaba su sobrino, porque seguía, después del emperador, el hermano que seguía era Maximiliano, ya pues muertísimo. Ajá. Gracias, Benito Juárez, por tu culpa dejaste sin heredero al imperio. Nah, pues, es culpa de Benito Juárez la Primera Guerra Mundial. Es culpa de Benito Juárez, totalmente. Bueno, luego el siguiente hermano ya se había muerto. Bueno, no, quedó como heredero, pero como en 1906, si no me equivoco, se muere el siguiente hermano. Ajá. Y queda el hijo de que era Francisco Fernando. Por eso, o sea, era el sobrino directo del emperador y era el heredero, a falta de hijos. Y se les ocurre la idea de, o sea, al gobierno y al ejército de Serbia, que por cierto el rey de Serbia se apellidaba Karađorđević, era la dinastía que reinaba en Serbia, y parte de esa dinastía terminó en México. Yo conocí a una nieta de él aquí en México. Y ellos apoyaban a través de una organización que se llamaba La Mano Negra. De ahí viene esa... Bueno, perdón, La Mano de Color. No nos vayan a cancelar. La Mano de Color. Apoya, así es, era una organización como secreta paramilitar, así como el grupo, ¿cómo se llama? Olimpia, ¿no? El de aquí del 68, era algo parecido, ¿no? Y a través de eso apoyan el terrorismo en Bosnia-Herzegovina contra el Imperio Austrohúngaro para fomentar la independencia de esa provincia imperial de Bosnia-Herzegovina y probablemente anexársela o jalarla a su círculo.
Y entonces se les ocurre en esta organización el plan de, oye, vamos a matar al archiduque que va a estar ahí en Sarajevo, vamos a crear un escándalo, o sea, un acto súper, imagínate el nivel de acto terrorista, matar al heredero del imperio. Madres. Así, o sea, así se les ocurrió la idea, y entonces se enteran así como la noche anterior, o algo así que va a estar, y les hablan así por teléfono. ¿A quiénes? Así en un teléfono como este, así. Ajá. Y contestan a una pandilla, digamos, mafiosa, terrorista de Sarajevo para que maten al archiduque. ¿Quieres saber qué pasó entonces? En un instante, después de este corte. Carlos Vallarta, Isabel Fernández, Alex Fernández, Daniel Sosa, El Cojo Feliz, Ana Julia Yeye y muchos más se han presentado en El Showcase, el único show con elenco alternante top de stand-up de México. Todos los martes, 139, Ciudad de México. Boletos en circulocomedy.com. Ya lo oyó usted, no es tosido, sino que el Showcase es todos los martes con elenco sorpresa. Sorpresa, eso es increíble. Usted no sabe lo que se siente, porque yo lo veo en las reacciones del público cuando aparecen los comediantes y está cañón. Bueno, es verdaderamente una experiencia que estoy muy orgulloso de decir que la hicimos Roberto Flores y yo. Circulocomedy.com para los boletos, y sí, cómprenlos porque se acaban. Ahí sí estamos llenando todos los martes. No como cuando hicimos Show del Desprecio. Chale. Pero vamos a volver a hacer. Hay que hacer otro. Y lo vamos a llenar y también se va a ver en línea. Doctor, nos dejaste en un suspensote máximo. A ver. Bueno, y también los invito a mi Patreon, por ahí, si son tan amables. Métanse al Patreon del Doc. Yo sé que todos quieren que baje unos kilos, pero pues, hay modos más civilizados. Estás deli, ¿eh? Estás deli. Gracias. Pero sí, que no sea por falta de ingreso. Bueno, Patreon.com/Ricardo Stern. Un acceso directo a una de las mentes más brillantes pues me atrevo a decir que del mundo, porque si eres una de las mentes más brillantes de México y que yo conozco, pues no habrá gente mucho más brillante fuera de México. No sé. ¿Quién sabe? A ver. Entonces. Pero gracias. Ok, entonces llega el 24 de junio de 1914, es la visita. Y la noche anterior se preparan 5 asesinos. Saben que va a ser un recorrido, que va a pasar por un puente, que va a ir en el coche descubierto. Y en realidad es muy fácil matar. Lo hemos dicho aquí, o sea, un magnicidio es bastante fácil de cometer. Mucho más en esa época. Todavía lo sigue siendo en cierta forma, pero en esa época más. Lo único que tienes que arriesgar tu vida. O sea, el que lo haga tiene que estar dispuesto a morirse. Eso es lo que es más difícil. O sea, siempre te van a agarrar, ¿no? ¿Sí? Pues siempre, sí. Pues muy, muy probable. Y probablemente te van a matar ahí en el acto o te va a ir muy mal, ¿no? Después de eso. Entonces tiene que ser alguien muy loco, muy fanático para estar dispuesto a dar su vida por matar a alguien. Pero en realidad el acto de matarlo es bastante fácil. A pesar de eso, 5 idiotas no pudieron. Eran los 5 típicos así de el jefe. Para mañana quiero que eliminen a este sujeto. Sí, jefe. Y salen y chocan entre ellos. Pero ¿cómo? Y así, ¿no? Entonces se ponen uno con una granada, uno trae una pistola. Siempre hay uno así de que... ¿Cómo se llamarían ellos? Abdul, ¿no? ¿Cómo? O sea, nombres árabes, ¿no? Ah, no, son eslavos. Ah, eslavos. Así como Milosevic, no sé. Milosevic. No. Milosevic, el jefe dice que tenemos que ir a matar. ¡Ay, pero cómo le vamos a hacer, Chonguinich! Exacto. Sí, Boris. Entonces, bueno, Iván, Boris. Ah, ok, claro. Al final el que lo mata se llama Gavrilo. Bueno, entonces... No pudieron los 5. Pues sí pudieron, porque uno pudo, pero... El caso es que ya se organizan en un puente y va pasando la comitiva con el coche y echan una granada, pero mal echada y rebota y no sé qué, y le explota al de atrás. ¿Al coche de atrás? Al coche de atrás. Chanfle. Y no se murió nadie de ahí, pero quedaron unos heridos. Y entonces ya aceleran, se escapan. ¡Ay, se fue! Y los 4 así, te dije, idiota, no sé qué, bueno. Y luego otro, o sea, más adelante otro intenta no sé qué y también le falla. Uno persigue el coche y se cae. Así, ya sabes. 4 fracasan totalmente. Ajá. Y se les escapa.
Y ya está a salvo en un lugar y ahí ya fue una bobada de él totalmente. Tampoco era la persona más brillante del mundo. Y se le ocurre, pero no, hay que ir a ver a los heridos. O sea, pobrecitos, los heridos del coche de atrás. Hay que ir al hospital a verlos. Antes, todo el mundo, ya, váyase de esta ciudad, pero inmediatamente, ¿no? O sea, es una ciudad donde había terroristas. Hablábamos de gente que se quería suicidar. Bueno, aquí tenemos uno. Aquí tenemos uno. Entonces, dijo, no, pero no me puedo ir. El honor no me permite huir de esa manera. Tengo que regresar a ver los heridos y demostrar que no tengo miedo. Que me importan. Y entonces... Bueno, pues como usted diga, regresan y de repente, no sé cómo, vuelven a pasar por la misma calle, o sea, por el mismo puente donde habías... Y ahí seguía uno de ellos. Y se da cuenta que, dice, este menso otra vez está pasando por aquí. El tal Gavrilo Princip, un chavo de 19, se traía una pistola y ve que vuelve a pasar. Y además cuando se dan cuenta dice, no, espera, estamos en la misma calle, idiota. ¿Que no ves que estamos en la misma calle? Sí, él le dice al chofer. Y entonces el chofer se paniquea, frena, se queda frenado y trata de darse la vuelta. Y ahí, o sea, en ese momento él se da cuenta, el otro dice, no lo puedo creer, y saca la pistola y los mata. Así, en cuanto se están dando la vuelta para regresar. O sea, ya, mejor acelera. Y el chofer todo paniqueado, no sabía qué hacer. Y entonces ahí... se empieza a disparar y en el acto ahí lo mata a él y a su esposa Sofía, una checa de la nobleza checa, pero de bajo nivel. Entonces, por eso sus hijos no podían ser herederos. Dejaron 3 hijos. Una mujer, que todavía viven hasta el día de hoy nietos de ellos, de Sofía y Francisco, ya unos viejitos, pero son nietos. Y les mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, lamentamos su pérdida, su sensible pérdida. Y entonces los hijos no podían ser herederos al imperio porque esta mujer era como de baja, no plebeya, pero sí de bajo nivel. Y entonces el que seguía de heredero era un sobrino de él, o sea, hijo de su hermano que ya se había muerto, que se llamaba Karl, era el que quedaba. ¿Karl? Uh-huh. Y entonces, bueno, imagínate, ¿no? El atentado qué risa. Y, o sea, qué horror. Sí, qué risa mataron a dos. Oye, ¿y qué? Pero sí, fue entre tragicómicos, o sea, tratándose de echar para atrás. Y obviamente agarran en el acto este cuate, no le fue nada bien. Oye, ¿por qué seguía ahí Gavrilo? Pues estaba lamentando su suerte, ¿no? Se quería echar al río, ahí estaba en el puente. Pero decidiéndose a suicidarse, así de que fracasaron. Pero lo que se me hace muy raro es que no los hayan agarrado. O sea, dices tú que agarran siempre a los que hacen atentados. Bueno, él sí lo agarraron, claro. Sí, pero no antes. Porque él no se dieron cuenta que él no había hecho nada. Ya. O sea, él estaba ahí nada más. Ahí. Claro, los otros yo creo que también los agarraron. Y él le dieron 20 años de cárcel. Imagínate, el causante de la Primera Guerra Mundial, ¿no? 20 años de cárcel, pero se murió a los 4 de tuberculosis. Y ¿sabes qué fue algo muy curioso? Que la tuberculosis le invadió el brazo y le cortaron el brazo con el que disparó. O sea, eso es casi justicia divina, ¿no? Perder justo el brazo con el que dispara. Uh-huh. Como el Bronco, como quería como el Bronco hubiera querido. Exactamente. Y entonces, ahora, ¿qué hubiera pasado si no matan a este hombre? Pues seguramente no hubiera habido... O eventualmente hubiera habido otro pretexto, pero este fue un pretexto demasiado grande. O sea, Austria no podía quedarse así, o sea, le mataron al heredero al trono. A ver, entonces, ¿qué fue lo que pasó después? Y entonces, en ese momento empieza una crisis tremenda entre Austria y Serbia, porque Austria se da cuenta de que son los serbios los que están detrás de esto, los que financiaron el ataque, los que le dieron armas, bombas, todo. Y entonces, inmediatamente... le empieza a pelearse con Serbia, le dice que y les manda unas peticiones que eran disolver la Mano Negra, la organización esta, expulsar ¿La mano qué? negra de color, expulsar de su ejército y administración a oficiales y funcionarios considerados como elementos antiaustriacos. 3. Que condenara públicamente las actividades de serbios contrarias a los Habsburgo.
4, que persiguiese activamente a organizaciones serbias consideradas antiaustriacas. Y 5, que la investigación de crímenes de este tipo en suelo serbio quedara a manos de la policía austriaca y no de agentes locales. O sea, le pone 5 peticiones. A mí me parecen justas, ¿no? O sea, después de esto que pasó, o sea, de tú mandaste matar al heredero, o sea, tienes que responder de alguna manera. Y se empiezan a hacer tontos los serbios y empiezan a confiarse en Rusia, o sea, como que Rusia eran sus aliados, eran amiguitos porque eran pues eslavos, ortodoxos, tenían ahí cosas en común. Entonces los serbios estaban, ¿no? Y entonces Austria así, y Serbia es como el ratoncito, pero Rusia es como el bulldog, así que, y Austria así, y voltea, y el bulldog aquí así, ¿no? Y le hacen, y Rusia, ¿qué quieres con el ratón? Ajá. Pero a la vez Rusia pues no quería, o sea, Rusia no estaba preparada para una guerra, de hecho perdieron. No estaban, ya habían perdido con Japón 10 años antes, 8 años antes o algo así, una guerra, y no estaban listos. Y además empieza a dividir el ejército. Unos decían no, pues sí, otros pues no, pues sí, pues no. Y empieza un conflicto diplomático así tremendo porque pues Austria sabe que tiene de respaldo a Alemania. Y entonces, bueno, le lanza un ultimátum a Serbia o sea, tienes 48 horas ya, o sea, durante todo el mes de julio, el asesinato ocurrió el 24 de junio y todo el mes de julio fueron estos pleitos, ¿no? Y ya hacia el final de julio, de plano, le dicen, tienes 48 horas para aceptar estas peticiones o te vamos a invadir. Y para esto, en ese mes, ya se había asegurado Austria el apoyo de Alemania, aunque Alemania no quería, y se empezaban a mandar ahí telegramas entre Alemania y Rusia, así de, bueno, pues a ver, tú qué, ¿no? Y pues tú qué. Así, Alemania, pues tú dile a los serbios que sí se pasaron, ¿no? Diles que sí acepten lo de Rusia. Y otros escribiéndole a Alemania, pues tú dile a tus aliados que le bajen, que están pidiendo demasiado. Y que es una humillación para Serbia, que hasta la policía tenga que, ¿no? Entrar austriacos ahí. Y Gran Bretaña tratando de mediar. Para esto el presidente francés, que se llamaba Raymond Poincaré, venía de regreso de ver al zar Nicolás, estaba en el mar cuando todo esto pasó, y tardaba en llegar. Entonces en Francia no sabían bien qué hacer, porque así pues, no sabían el presidente qué opinaba. Y se empieza a complicar. Austria no está dispuesta a ceder ni un milímetro de segundo, así decía Maduro. Ni un milímetro de segundo. Y Alemania pues tenía miedo de precisamente lo que más temía, una guerra a dos frentes. Pero también ya traían pique con Francia. En fin, se va complicando hasta que ya llega el momento. Además los mismos rusos también pues le decían a Serbia, pues ya acepta, o sea, ¿no? Y total que ninguno de los dos cede, y entonces el 27 de julio le declara la guerra a Austria a Serbia. Esa es la primera. Aquí tengo la lista de todas las declaraciones de guerra. La primera es el 27 de julio de Austria a Serbia. Y en ese momento entra Rusia. Uh-huh. Para mí eso es lo que, o sea, era un conflicto local. Lo que todos tenían que haber hecho es que se pelean ellos, es su bronca. Además tiene razón Austria, o sea, sí se pasaron los serbios. Es razonable. Que es razonable, es una guerra que tiene cierta razón de ser, pues que se arreglen entre ellos, ¿no? Nadie tiene por qué ayudar a nadie. Yo creo que el verdadero culpable de que esto pasara a otro nivel fue Rusia, ¿no? Nicolás II. Y le costó la vida porque la guerra es lo que desgastó al imperio ruso a tal grado que por eso ocurrió la revolución de 1917, que le costó el imperio y la vida al zar, ¿no? O sea, por bruto. Ahí póngale cero, ¿eh? ¿Qué bruto? ¿Qué bruto? Póngale cero. Porque en el momento en que Rusia entra, ya era imparable. O sea, en ese momento, como Rusia tenía alianza con Francia y con Gran Bretaña, pues ahora tenían que entrar ellos. Y como Austria tenía alianza con Italia y con Alemania, pues ahora tenían que entrar ellos. Entonces, imagínate todo el centro de Europa un bloque y las orillas otro bloque, y se iban a dar. Qué fácil de entender.
como lo explicaste, está facilísimo de entender. Nunca había entendido yo la Primera Guerra Mundial que tenía que ver este atentado. Ya entiendo. Simplemente es un tema de que se pelean dos, vamos a decir, entre comillas, chiquitos. Ajá. Pero son amigos de güeyes grandísimos. Exacto. Es como cuando se pelean, que pasa mucho en las escuelas. Exacto. Que le pega un niño a otro. Ajá. Y tienen hermanos él me en prepa. ayuda. Exacto. Tienen hermanos. Y se empiezan a pelear los hermanos entre grandes. hermanos, güey. Exacto. Y con amigos así, de los hermanos. exacto. Y se hace una campal Exacto. porque un niño chiquito le pegó a otro. Exacto. Pues algo así pasó. Era un tema totalmente local. Los demás tenían que haberse quedado así. Porque va a ser una guerra donde murieron millones de personas, se devastó Europa y no sirvió de nada. O sea, nadie ganó. Los que ganaron muy poquito. Es que no había nada que y ganar. los que perdieron. Entonces no había nada que ganar. Eran nada más cosas de que honor y nacionalismo y O sea, todo fue de ¿qué? ¿Qué? Pues qué. Exacto. Pues qué. Y además todos entre primos, ahí dándose entre sí. Así es. Entonces... Madres. Sí. Y pues el pobre soldado de a pie, pues es el que acaba muerto, ¿no? Además eran unas batallas donde ves, en una sola batalla dices 130,000 muertos de un lado, 140,000 del otro, y no avanzaron ni un metro, ¿no? Así eran las batallas en la Primera Guerra Mundial. Nadie avanzaba nada, ¿no? Así 4 años donde no pasaba nada, y nada más muertos. Pues con ese terrorífico mensaje voy a mandar a un corte. Regresamos para el último bloque donde ya vamos a ver ahora sí cómo estuvo la guerra. Regresamos. El Dr. Stern iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Ya estamos de vuelta, damas y caballeros. Ahora sí, para el tercer bloque de esta apasionante historia que es la Primera Guerra Mundial. Entonces ya vimos y estuvo bien interesante. Se me cayó tantita coca en el celular. Ya veía a Don Eric, ya venía con... No, déjalo, ya lo solucionamos. Gracias. Entonces, pero ¿en qué momento cuando estos cuates empiezan a defender a sus amiguitos deciden que sí hay que seguir adelante? O sea, porque nadie no se Esa es la cosa. Eso es lo que es. El verdadero misterio es cómo es que no se pudo parar esto en 4 años. Una vez que empieza, ya... Yo creo que de repente llegó un momento que ya no se acordó. Oye, ¿por qué estábamos peleando? Ajá. Así que ya nada más era ya el hábito de estarse matando, pero ya no sabían ni por qué, ¿no? Sí. Y ya empieza a surgir pues odio y nacionalismo. Y entonces los malditos alemanes, pues los malditos franceses, pues los rusos, pues bueno. Al principio los ingleses se quedaron así. O sea, y esto nosotros ahora tenemos que entrar porque estamos con Francia. O sea, a ver, en el momento que entra Rusia, la primera declaración es de Austria, Hungría a Serbia. Es más, incluso Hungría, que eran reinos separados, pero tenían un mismo jefe de Estado. O sea, digamos, el emperador Franz Joseph también era rey de Hungría. Pero políticamente estaban, o sea, Hungría tenía su propio primer ministro y Austria el suyo. Entonces, digamos que el primer ministro de Hungría incluso decía, pues nosotros qué, o sea, pues para qué. Bueno, el caso es que Austria, Hungría contra Serbia. Ajá. Y el 1 de agosto, Alemania a Rusia. Dice, antes de que esto, ya se adelanta Alemania y le declara la guerra a Rusia, pero porque Rusia ya se había movilizado, ya sabían que iba a entrar. Y el 3 de agosto, Alemania a Francia. O sea, Alemania dice, pues mira, si ya nos metimos, vamos a meternos bien. Entonces, y Alemania y el Reino Unido tenían como ciertos tratos ahí de, pues mira, mantente neutral, mejor no te metes. Inglaterra también le convenía mantenerse neutral. Pero el problema surge... Espérame un tantito. Te estamos aburriendo mucho, Don. O sea, sí entiendo que aquí hay niveles jerárquicos y todo, pero ya un bostezo, Don Eric. El problema surge cuando... o sea, Alemania le había dicho a Inglaterra, bueno, yo voy a respetar Bélgica y Holanda, y tú mantente neutral, y vamos a tratar ahí de hacernos tontos. Pero de repente Alemania se da cuenta que para poder invadir Francia no va a ser tan fácil pasar por su frontera, y entonces decide pasar por Bélgica. Entonces invaden Bélgica, que era neutral. Ajá. Y entonces es cuando Inglaterra, que apoyaba a Bélgica, es, ¿no?, el hermano mayor. Así, ¿por qué te metes con
con mi sobrino Bélgica. Ah, claro. Y no, pues es que es nada más para pasar a Francia. Pues ahora entonces se mete Inglaterra en la guerra. Todo empieza a pasar en días, en agosto, ¿no? Entre el 28 de julio y en agosto. El 3 de agosto Alemania le declara la guerra a Francia. El 4 de agosto Alemania le declara la guerra a Bélgica para poder pasar. Y el Reino Unido a Alemania ese mismo día. Oye, te voy a decir una cosa que puede ser descabellada. Tal vez fue un abuso de la tecnología, güey. Todo este tema. Porque antes declararse la guerra era un tema de días. Ahorita el candor de poder mandar un mensaje inmediato. Hay teléfono, ¿no? Poder hablarle por teléfono, chinga tu madre y colgar, es como hot. Es como cuando empezaron a surgir las redes sociales que escribe. Exacto, así como que se pusieron de acuerdo. Vamos a hacer una guerra mundial para declararnos la guerra por teléfono, que es la primera vez en la historia. No, pero fíjate qué caliente te pone el rollo de que yo ahorita descuelgo esto, marco y me contesta el Kaiser y... Ajá. Digo, sí tarda el pero... Suena así y contesta el Kaiser. Ponte a pensar, güey. Con su gorrito así, con su casco con pico. ¿Qué quieres? Ay, perdón, número equivocado. Así, idiota. No soy el Kaiser. Número equivocado. No, que sí sea el Kaiser y que le quería hablar a decir idiota a otro. Ya. Y que como camayaban así, y entonces equivoca la operadora y le dice idiota al Kaiser. Entonces, tal vez por eso fue. Exacto. No, pero ya fuera de broma, sí creo que tiene que ver. Lo que me estás diciendo de que se viralizó en días, me suena como lo que pasa hoy en día, que es, pues, tú le puedes escribir @Leo DiCaprio chinga tu madre. Claro. Y entonces lo haces. O sea, ahora con poder, pues por eso se pelean. Es como los que está pasando con los influencers ahorita, ¿no? Con el rollo de las cancelaciones, nomás de la guerra entre creadores de contenido. Así es. Eso, guardadas las proporciones. Pero son igual de inmaduro. Bueno, el caso es que le marca a Jorge V hacia el que primo, ¿qué pasó? ¿No habías dicho que tú no invadir Bélgica? Y el otro, pues sí, pero lo siento, tenía que pasar para Francia. Bueno, entonces se declaran la guerra entre primos hermanos. Y el 5 de agosto, Montenegro le declara la guerra a Austria-Hungría. Así, Montenegro es en Chihuahua. y todo. Kaiser, Montenegro nos acaba de declarar la guerra. ¿Qué es un Montenegro? ¿Qué son esos? ¿Con qué se come? Con que sí. Y luego... ¿Cómo se dice? No se dice Montenegro, Doc. No, sí. No. Montenegro. Monte de color. Monte afrodescendiente. Bueno, y ese mismo día, el 5 de agosto, Austria-Hungría le declara la guerra a Rusia, ¿no? Ajá. Entonces así ya estaban todos adentro. Y el 6 de agosto, Serbia le declara la guerra a Alemania. El 8 de agosto, Montenegro, como nadie había pelado a Montenegro, ahora pues Alemania. O sea, los de Montenegro así estaban muy así ufanos de, pues ya le declaré la guerra a Austria. Y ni quien se fijara, ¿no? Se parece a la película. Así llega el telegrama sí, bueno, y lo ponen ahí. Entonces, ¿sabes pues qué? ahora a Alemania. Ahorita que estás diciendo eso, creo que la película de los hermanos Marx, que se llama Dog Soup, yo creo que es parodia una sátira al respecto de cómo fue esa guerra, porque de eso se trata. De tres idiotas. Sí la he visto, pero la verdad no me acuerdo bien. Joyota. Véanla, Dog Soup, sopa de pato. Sí, buenísima. Pero sí la vi, pero no me acuerdo de esos detalles. Ok. Sí, que es como un embajador y que... Sí, es puro pedo de me cayó gordo el otro. Y entonces se van como insultando y dicen, pues qué. Y se hace una guerra, güey. Bueno, pues algo así fue. Luego, Francia y Reino Unido, el 12 de agosto, le declaran la guerra juntos a Austria-Hungría. O sea, ya estaban en guerra con Alemania primero y unos días después con Austria-Hungría. El 28 de agosto, Japón-Alemania. ¿Dices qué? Ni existen. Exacto. Así de, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Asia? Así desde allá. Pero acá Japón sí tenía un propósito, y es que había algunas como colonias alemanas por ahí y querían aprovechar un pretexto para quedárselas, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Tú te metiste con mi amigo Rusia? Y, oiga, no, pero acabamos de tener guerra con Rusia, no son nuestros amigos. Bueno, pero no le hace. No le hace. No le hace. Japón-Alemania. 25 de agosto, Japón a Austria-Hungría. 28 de agosto, Austria-Hungría a Bélgica. Pero fuera de broma, Japón, porque nomás también por alianzas. Por eso, porque querían quedarse con algunas... Alemania tenía colonias en ese tiempo.
Perdón, sí. Ya estás como el Alzheimer. Sí. Bueno, Perdón, el 28 de agosto Austria, Hungría, Bélgica. El 4 de noviembre Rusia y Serbia a Turquía, ¿no? Ahí dice uno, ¿qué tiene que ver Turquía? Bueno, pues Rusia aprovecha, como si apenas podían con la guerra contra las dos grandes potencias centrales europeas. Para esto Italia haciéndose tonto. Italia pues le tocaba entrarle en el bando de Alemania y dice, Austria. Rápido, separen la bota. Y pinches italianos con serruchos justo en la orillita de la frontera. Así y se empieza a ir Italia. Serruchos, imagínate. Exacto. No, pues está mejor con un serrucho. Con los italianos. Serrucho, ¿Por qué? El caso es que Italia haciéndose tontos, no querían entrarle. Y Rusia y Serbia ya traían mucho pleito con Turquía. O sea, Rusia, pues, o sea, Turquía era su imperio. Ya habían tenido la guerra de Crimea, que por ahí la mencionamos en algún episodio. Y aprovechan la oportunidad, pues vamos a pegarles de una vez a los turcos. Entonces le declaran la guerra a Turquía y así queda Turquía ya en el bando de Austria y Alemania. Y el 5 de noviembre el Reino Unido y Francia pues también ya le declaran la guerra a Turquía. Entonces ya están todos contra todos. Ok. En 1915 finalmente a Italia no le queda de otra más que entrar, nada más que lo hace en el bando contrario al que le tocaba. Deciden los italianos meterse con los de allá, con la Entente. Y entonces el 23 de mayo, sorpresivamente, Italia le declara la guerra a Austria-Hungría. En 1915. Y son batallas brutales. Se empiezan a dar tenían frontera, toda la zona del Tirol y de Trieste, todo esto colindaban ahí con el Imperio Austrohúngaro. El río Isonzo, ahí se daban, nada más que pues Isonzo era el general que comandaba eso. Que nomás, ¿no? Oye, pero a ver, explícame una cosa, porque siempre he tenido la duda. Se oye como una música, ¿va? ¿No? ¿No la escuchas? Bueno, explícame una cosa. Las batallas, ¿cómo son? O sea, porque la guerra, ¿cómo es técnicamente hablando? Sé que puede ser una respuesta de horas, pero por decir, en este caso que dices, Italia le declara la guerra al austrohúngaro. Y entonces las batallas eran brutales. Pero ¿qué batalla? O sea, ¿cómo decían? A las 5 en punto. Sí, así nos vamos a ver. ¿Cómo era? ¿Cómo es? No así. Lo más famoso de las batallas de la Primera Guerra Mundial son las famosas trincheras. Uh-huh. Que eso sobre todo ocurrió en el frente occidental, es decir, entre Alemania y Francia. Ahí es donde se daban en las trincheras. ¿En qué consiste? Pues en que y cañones y también había aviones. Es la primera guerra donde hay combates aéreos. Okay. Esos típicos como Spitfire o Sopwith Camel, que eran aviones con dos alas biplanos, ¿no? Así como el Barón Rojo y así. Sí. Y se nada más que le daban, pero le daban a su propia hélice, ¿no? Y se caían, ¿no? Pero no, sí se desarrolló tecnología y todo para poder usar ametralladoras y no darle a la hélice. Pero la guerra de trincheras consistía pues en que cavaban una zanja y ahí se daban, y entonces se trataba de ir avanzando. Como una invasión. Ajá, como una invasión, sobre todo de Alemania. Querían invadir Francia y entonces los franceses así se defendían. Entonces de repente avanzaban unos metros para acá, pero estuvieron 4 años y no avanzaban para ningún lado. Pero y además eran muertos. ¿Cuál es la idea de invadir? Llegar a la pues llegar a París y decir ya somos dueños de ustedes. Exacto, ajá. Pero no para apoderarse de ellos, sino para hacer que se rindieran. Ajá. Sí, sobre todo. Ya. Sí, ya era como inconcebible que Alemania se anexionara a Francia, algo así, aunque bueno, podía pasar y de hecho lo hizo Hitler. Pero sí, sobre todo la guerra de trincheras fue en el frente occidental, entre Alemania y Francia y un poco Bélgica. Luego, por ejemplo, a Inglaterra le tocaron bombardeos aéreos. También había submarinos. Alemania desarrolló los submarinos y eso fue devastador. O sea, los submarinos alemanes
Porque una de las estrategias principales de los ingleses fue, ya que dominaban toda su zona, ¿no?, marítima, porque Alemania no tiene puertos, o sea, solo tiene puertos por el norte, es su única salida al mar. ¿A qué mar? Pues es que acuérdate que está Dinamarca partiendo la mitad. Del lado este de Dinamarca es el mar Báltico, que también llega a Rusia. Y del otro lado de Dinamarca es el mar del norte, que ese es el que domina Inglaterra. Entonces, Inglaterra impedía que llegaran suministros a Alemania por mar. Y Rusia impedía por un lado, o sea, Rusia dominaba el Báltico, Inglaterra el mar del norte, entonces no permitían que llegara a Alemania. Entonces Alemania desarrolló la tecnología del submarino para librarse de ese bloqueo. Y entonces llegaban por abajo y hundían barcos ingleses. Y llegó un momento que Alemania, ahí sí ya enloquecieron. Y empezaron a unir también el barco de pasajeros, barcos de civiles, lo que pasara por ahí lo hundían. Incluso muy lejos de Alemania, o sea, en el medio del Atlántico podían hundir barcos de pasajeros. Ahí, en una ocasión hundieron un barco con 150 ciudadanos americanos, que fue la primera vez que ya Estados Unidos dijo, a ver, ¿qué está pasando? Les encanta, ¿verdad? Ir a chingar a los gringos. Sí, los gringos no le vamos a entrar, la verdad. Sí, los gringos, la verdad, lo que menos. Además, Estados Unidos no era lo que es ahora, o sea, no era una potencia militar tan grande. Tenían dinero, sobre todo, y cierto ejército, pero no eran para nada lo que es ahora. Ahí se forjaron. Pero ahí, exacto, es verdad. Ahí y en la Segunda Guerra. Pero sí, Estados Unidos desde el principio apoyaba de alguna manera a la Entente con armas, dinero, sándwiches, supplies, les mandaban hamburguesas, sándwiches, hamburguesas, papas fritas, Coca-Colas. Pero los alemanes empiezan a meterse poco a poco con los gringos y así como que no les gustaba. El presidente de Estados Unidos en ese momento era Woodrow Wilson. Y que sí era como, ¿no?, un cabrón. Que eres presidente de Estados Unidos y llegué al poder. Ahora voy a tratar de gobernar con justicia y equidad para el bienestar común. Y de repente, oiga. Sí, los alemanes acaban de hundir un barco. Todo mal. ¿Y entonces qué hizo el Woodrow Wilson? No, pues se hacía tonto. O sea, no se metió. Sí voy. Sí voy. Oiga, pero acaban de hundir un barco. Sí, pues ahorita que me acabe mi hamburguesa. Bueno, ahorita que acabar mi hamburguesa. Entonces parece para finales de 1900... No, sí, después en 1915 siguen las declaraciones de guerra. San Marino le declara la guerra a Austria-Hungría. O sea, si Montenegro era un ratoncito, San Marino es así una cucarachita, ¿no? O sea, imagínate, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es San Marino? O sea, ¿no? Es un paísito adentro de Italia, ¿no? Le declara la guerra a Austria-Hungría. Luego el 21 de agosto Italia a Turquía. Ahí ya estamos en 1915. El 14 de octubre, Bulgaria a Serbia. Se mete por primera vez Bulgaria. Que no es así que fueran, pues, qué bruto. Pero sí tenían un paso importante. Bulgaria era también es un país eslavo, balcánico, que conecta, digamos, tiene un paso que es importante, que puede ser importante, ¿no?, entre Turquía y Europa y así. Bulgaria le declara la guerra a Serbia, o sea, se mete en el bando austriaco-alemán. Y el Reino Unido le declara la guerra a Montenegro y a Bulgaria. O sea, porque finalmente encontraron el telegrama, ¿no? Lo habían dejado ahí entre... Y entonces de repente el rey de Inglaterra está viendo... Oye, ya vieron, nos declaró la guerra a Montenegro hace años y nadie se dio cuenta. No, pues hay que declararle guerra. El 16 de octubre, Italia y Francia le declaran la guerra a Bulgaria. O sea, Bulgaria ya entra plenamente. El 9 de marzo de 1916, Alemania le declara la guerra a Portugal. Pero nosotros, ¿qué tenemos? Nada que ver. Porque Portugal le ayudaba mucho a Inglaterra por mar. O sea, Portugal, que siempre había sido como potencia marítima,
No sé bien en qué, pero los alemanes dicen, esto se está ayudando a los ingleses. Pero nosotros nada, no estábamos haciendo nada. Entonces, bueno, pero Alemania le declara la guerra a Portugal. Y Austria-Hungría también unos días después a Portugal. El 28 de agosto Rumania, que no tenía nada de vela en el entierro, dice, pues yo también. Pues, o sea, era como una fiesta, ¿no? Estaban como entrenando. que no te podías quedar fuera de la fiesta. Estaban entrenando gimnastas y de repente dicen, oigan, que hay una guerra. Y todos los gimnastas, ¿qué? Así. Ándale. ¿Qué? Una guerra. Exactamente. Y los soldados así. Y los soldados en las ramas. 3 vueltas y vámonos. No puede ser. O sea, no puede ser, señores. Por favor. Pero ¿qué tal que Nadia Comaneci es Desprecier? Y está ahorita. Qué chistazo, sí. Ok, Rumania le declara la guerra a Austria-Hungría. Ya estamos en 1916. Italia a Alemania. Y Alemania a Rumania. El 30 de agosto Turquía a Rumania. El 1 de septiembre Bulgaria a Rumania. O sea, ve el desmadre que se hizo, ¿no? O sea, diario en el periódico había noticias. Sí, a ver, que le declara la guerra. A ver quién le declaró la guerra a quién no. Ahora, en 1916 ocurre algo curioso. El Kaiser de Alemania toma la peor decisión desde que empezó la guerra. Digo, el Kaiser de Austria, Franz Josef, morirse. Sí, lamentablemente fallece el Kaiser. También ya pobre hombre, ¿no? Ya tenía 86 años. Pero quiero decir que también en medio de este ácido... Sí, morir así, sí. Perdón, ¿crees que puedas checar la fecha exacta en la que se murió? Porque si no lo tengo. Franz Josef. Según yo fue como a mitad del año, pero no me acuerdo la de fecha. Francisco José. Mi ex Lucerito me decía que ¿por qué googleas todo en inglés? Y yo, de Lucerito, en inglés hay más información. No, si lo buscas en español también está. Entonces vamos a ver. Sí, tiene razón Lucerito. Sí, tiene razón Lucerito. 21 de noviembre de 1916. Bueno, casi al final del año, 21 de noviembre. ¿Y de qué se murió? Pues ya como que... Ya estaba ruco. Ya no se cocía el primer hervor. Me encanta esa expresión. ¿Y qué tal así su barba? No. Sí, estoy viendo justo. Sí, como de perro, así. Perro. Si Maximiliano, nuestro querido Maximiliano, se hubiera seguido vivo en ese año, pues él hubiera sido en ese momento el emperador. Pero pues ya se había muerto el sobrino. Y el que quedaba era el sobrino del sobrino. No dice que se murió. O sea, su sobrino nieto. Ajá, bueno. Que se murió de que le dieron... De esa noticia, ¿no? De que Bulgaria le declara la guerra a Rumania. ¿Qué? Eso no puede ser. O sea, imagínate después de lo que había vivido en los últimos años. Fíjate el estrés, el nivel de estrés que tenían todos estos personajes en esta guerra. No me lo puedo imaginar. Y... aunque también, quién sabe, mucha insensibilidad. O sea, estás en tu palacio ahí. Sí, ellos en realidad pues estaban en su palacio, pero no, yo creo que sí tenían algo, pues sí tienen una responsabilidad. De hecho, yo conozco los 2 palacios de Franz Josef y están llenos de cosas. Hasta puedes ver hasta su excusado ahí en Schönbrunn. ¿Ah, sí? O en el Hofburg, ya no me acuerdo. El Hofburg es el que está en el centro de Viena y Schönbrunn es el que está en las afueritas, es como el Versalles. Ahí yo conozco el palacio de Polanco y también conozco muy bien sus excusados. Chale. Ajá. Pero es más sólido el de Polanco. Es de hierro y el otro. Pues a veces es sólido y a veces más liquidón. Puede. Adelante, Doc, perdón. Ok. Sí, no, pero Viena es increíble, la verdad. Hermosísima. Y también conozco su tumba que está en la cripta de los capuchinos. ¿Mm? Sí, porque llegas y me da un capuchino, por favor, así mientras veo el... En honor. Salud. En honor a los... en honor a los capuchinos. Bueno, luego se muere y entonces queda como emperador el tal Carl, ¿te acuerdas que habíamos mencionado? Ajá. El sobrino de Francisco José, el hijo de su hermano, que se llamaba Carl, como Carlos I queda. Carlos I de Austria. Y era un tipo bastante inhábil para gobernar, entonces llega en el peor momento así posible
El otro por lo menos era más muy popular y muy... Pues ya tenía toda la experiencia del mundo, ¿no? Llevaba 68 años de Kaiser. Llegó a Kaiser a los 18 años. Imagínate. Y bueno, entonces empieza a desintegrar el imperio, ¿no? Y también eso es lo que, al final lo que terminó la guerra son los problemas internos de Alemania y de Austria y de Turquía. En 1917, el 2 de abril, entra Estados Unidos a la guerra, ¿no? Le declara la guerra a Alemania. En parte lo que ya estaban hasta, ¿no? Pero lo que termina detonando es un telegrama que descubren que venía dirigido a México. O sea, de Alemania envían un telegrama a México buscando una alianza de México con Alemania. Así era crucial, ¿no? Así. Y México en plena revolución. En 1917, imagínate, estaba Carranza, es la Constitución. O sea, las preocupaciones de México eran pues la Constitución y tal, ¿no? Qué chistoso, claro, pensar que todo eso pero pasando. Alemania quería usar México para invadir Estados Unidos. Entonces escriben un telegrama, lo intercepta, Estados Unidos lo descubre y dice, bueno, esto sí ya estuvo bueno, ¿no? Ya está suficiente. Por mis bigotes y mi sombrero, no lo voy a permitir. Entonces le declara la guerra a Estados Unidos a Alemania. La verdad no hizo gran diferencia, ¿eh? O sea, acabó pesando un poco, pero no fue gran diferencia, porque de aquí a que llegaron, no sé, bueno. Y luego no, lo que sí hizo diferencia es que el 7 de abril Panamá y Cuba le declaran la guerra a Alemania. Ay, no. Panamá es, no. Ahí no. Panamá, ahí es donde Alemania sí se puso a temblar. Dijo, no, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Dice, ¿pero dónde lo viste? Y dice, en el canal de Panamá. ¿Dónde lo dijeron? ¿Dónde dieron esa noticia? En el canal de Panamá. Exacto. Sintoniza el canal de Panamá. Chale. Solo ahí salió la noticia. Sí. El 27 de junio, que por cierto ese día es cumpleaños de mi hija, la mayor. Le mandamos un saludo. Y Grecia interviene y le declara la guerra a Austria, Hungría, Alemania, Bulgaria y Turquía. Dice, ya, nosotros no vamos a dar día por día de una vez a todos, ¿no? Ya, una vez aprovechando el rey. En ese tiempo había rey en Grecia. Vamos, que termina abdicando también por... sí, el rey no quería entrar a la guerra, pero el primer ministro sí. Terminan peleándose el rey y el primer ministro al grado que tiene que abdicar el rey. Ajá. O sea, ganó el primer ministro. ¿De dónde estamos hablando? Grecia. Abdica el rey, que si no me equivoco era Constantino I o algo así. Y el primer ministro agarra el poder. Y el primer ministro lo hace abdicar y entra en la guerra contra Austria, Hungría, Alemania, Bulgaria y Turquía de una O sea, vez. sí estaban en la chica esos. Ahí ya para ese punto ya era como a ver qué obtenemos, ¿no? O sea, estos ya están muy desgastados y vamos a ver, como el territorio se va a acabar dividiendo todo, pues vamos a ver qué nos toca. Y como creemos que van a ganar estos, pues vamos a entrar a apoyarlos. Ok. Ahí estás buenísimo, ¿no? El 22 de julio, Siam le declara la guerra a Alemania y Austria. Siam, así. Además, ahí todos son siameses, ¿no? En ese Eso país está cabrón porque es 2x1. Exacto, así los soldados van así. La guerra es de a dos soldados por cada uno que te mandan. Imagínate. O cuando dicen, ¿y cuántas cabezas mataron? Así, Sí. Pero no es... Bueno, ya estamos un abrazo a pura, todos los siameses. pura tontería. Pero sí, Siam es la actual Tailandia. Así se llamaba, Siam. El 4 de agosto, Liberia le declara la guerra. O sea, puros países así de ya. Esto es muy importante. Se estaban peleando también en África. O sea, se daban en Egipto y o sea, por todos lados en África donde había colonias de Austria, Hungría, Alemania, Inglaterra, no sé qué. Ahí también se daban. Y así es como estas potencias perdieron todas sus colonias. El 14 de agosto, China le declara la guerra a Alemania y Austria-Hungría. O sea, ya todo el mundo así, oigan, ya, no nos echen un montón, así todo el mundo se les estaba echando encima. Pues yo qué, o sea, nosotros, bueno. Brasil le declara la guerra el 28 de octubre a Alemania. Y Estados Unidos también a Austria-Hungría el 7 de diciembre, el 7 de diciembre, que es el mismo día de Pearl Harbor, pero sería después.
Estados Unidos le declara la guerra a Austria-Hungría. El 10 de diciembre, Panamá también a Austria-Hungría. Dijo, no me basta con declarar la guerra a Alemania, ahora también a Austria-Hungría. Y Cuba, atrás, sí, siempre Cuba va atrásito de Panamá. Por nosotros también. Chic, muchacho. ¿Pero en qué estaban esos países? ¿En qué estaban? O sea, ¿qué Pues, estaba pasando con ellos en ese momento de su historia? No sé, pues nada. Yo creo que eran como muy pegados a Estados Unidos, como que siempre van atrás de Estados Unidos, ¿no? Como que Estados Unidos declara la guerra, pues nosotros también. O sea, ¿cuándo fue la revolución cubana? Mucho después, en el 59. O sea, esto fue... Cuba tenía poco tiempo de haberse 40 años independizado. antes, 40. Cuba tenía menos de 20 años de haberse independizado de los de españoles. España. Y quedaron bajo la esfera de Estados Unidos, igual que Panamá por el canal y todo esto. Entonces, por eso van como pegaditos. Sí, más bien como que Estados Unidos dice, extraigo como bonus. Pero agárrate con las declaraciones de guerra de 1918. Anda. 23 de abril, Guatemala, Alemania. Así, imagínate. Se parece fútbol, ¿a poco no? Sí, Guatemala, Alemania. Nicaragua, el 8 de mayo, Alemania y Austria-Hungría. Costa Rica, Alemania. Haití, el 12 de... Haití, imagínate. Haití. Así dijeron. Oiga, Kaiser nos acaba de declarar la guerra. Haití. Y el 19 de julio, Honduras, también alemán, se imagina. Y México se mantuvo neutral. En la bronca. Sí, dijeron, nosotros tenemos Estamos nuestra en propia una revolución. Ahora, en 1917 también Rusia ya estaba perdiendo todas las batallas. Alguna que otra por ahí ganaron. Y eran pérdidas así, miles y miles y miles de muertos cada batalla. Y políticamente Nicolás II ya era visto como un imbécil, como alguien que ¿para qué vas y te metes en...? O sea, ya no lo quería nada en Rusia. Económicamente, imagínate, estaban fregadísimos. Entonces ocurre en febrero del 17 una revolución y votan a Nicolás. Pero ahí todavía no era Lenin. Ahí queda un gobierno provisional republicano y después Lenin hace la revolución contra este gobierno provisional. Y al zar y su familia los matan mucho después, hasta octubre, creo, hasta julio, de 1918. O sea, todavía, 15 meses después de que los deponen. ¿Y mientras presos o qué? Pues como semipresos. O sea, como house. Exacto, ándale. House arrest. Eso, sí, exacto. Sí, ahí en su palacio, pero sí. Sí, literal. Y Lenin se escapa a Suiza, Alemania, todo por ahí. Y los alemanes son los que lo apoyan para ir a que se quede con el poder en Rusia y ya los saque de la guerra. A los alemanes ya les urgía que Rusia se salga, porque aunque ya no eran muy fuertes, pero estaban dando mucha lata. O sea, Alemania estaba mucho más concentrado en Occidente y Rusia pues era un estorbo. Entonces parte de su estrategia fue apoyar a Lenin y les funcionó. Llega Lenin, quita al gobierno provisional, manda fusilar a la familia imperial y se sale de la guerra inmediatamente. Esto es en octubre del 17. Pero ¿a poco así nada más de la nada puedes decir? Bueno, yo ya no, ya nos vemos. Pues eso hizo. Sí, pues ya, sí. Pues así hubieran podido hacer todos, nada más. Ese es el misterio, ¿por qué nadie se sale? Pero pues decía Alemania, no, pues si yo me salgo, entonces dejo solos a los austriacos. Claro, sí. Y los austriacos dicen, no, si me salgo, ya se querían salir todos. Si nos salimos, dejamos solos a los alemanes. No, pues si nos salimos, dejamos solos a los austriacos. Y todo el mundo así, y siguieron 4 años. Hasta que pues ya empieza a llegar Estados Unidos al frente occidental, a pegar, y pues sí, cada vez los cercan más y más y más. Se empiezan a desintegrar desde dentro también estos imperios. Surge una revolución en Alemania que hacen abdicar al Kaiser y prácticamente ahí ya se acaba. O sea, el Kaiser se tiene que ir al exilio a Holanda, donde se murió hasta 1941. Y Hungría en octubre de 1918 declara su independencia, y ya con eso se disgrega todos los países, digamos, se separan de Austria y así ya se disgrega el imperio. Y tiene que abdicar también Karl, y
En Turquía ocurre lo mismo, también hay ya una revolución interior y ya están perdiendo todas las batallas, entonces también se disgrega el imperio. Para esto ya habían hecho un acuerdo secreto entre Francia e Inglaterra de quedarse con todos los territorios del imperio otomano. Y lo acaban haciendo, pero forman los nuevos países, que son los actuales países del Medio Oriente, aunque pues este es el origen de un desastre. Mal que bien, el Imperio Otomano tenía muy tranquila y pues bajo control toda la zona. Todo esto, si alguien no vio el episodio sobre Israel, pues véalo, ¿no? O sea, la Primera Guerra Mundial es el antecedente directo, ¿no? También en 1917 en Inglaterra se hace una cosa que se llama la Declaración Balfour, que es la declaración de el propósito de fundar un estado judío en el Medio Oriente. ¿Qué más pasa? Pues ya al final pues, ocurre la rendición de las potencias centrales. Se firma el Tratado de Versalles en 1919. ¿Qué dice qué cosa? Pues impone sanciones, o sea, ya pues hay un problema ahí porque ya no hay a quien hacer responsable porque ya no existe ninguno de los países que iniciaron esto o a los cuales hacer responsables. Ya el Imperio Alemán está disuelto, se funda lo que se llama la República de Weimar y pues el Kaiser y su familia siempre sueñan con regresar y con que algún día, al principio él apoya el nazismo porque cree que esta es la forma de que la monarquía, o sea, de que regrese o sea, que se funde el Tercer Reich y regrese pues, él y su familia. Pero Hitler lo veía como un imbécil que dejó a Alemania en la ruina, que perdió la guerra, porque en el Tratado de Versalles se le imponen a Alemania sanciones extremadamente severas, indemnizar a todos los países, se disgrega por completo el imperio alemán, se funda Polonia, entonces pierden toda la parte rusa y polaca del imperio, queda pues ya Alemania mucho más chiquita, más o menos como es ahora. Austria pues, se disgrega completamente, o sea, la Austria actual pues es la quinta parte de lo que era en ese tiempo. Y igual el Imperio Otomano, pues como decía, desaparece por completo. Turquía queda ya como un país, pero pues todo el resto del imperio ya también son paisitos. Italia se hace del control de cierta parte que era de Austria. Pero la verdad es que nadie gana nada. Alsacia y Lorena quedan en Francia hasta la fecha. Pero pues imagínate lo que perdieron en vidas, en todo, a cambio de prácticamente nada. Y en ese momento... Y entonces, pero Alemania sí queda en la ruina total. Ajá. Y esto es lo que fomenta el nazismo, el sentimiento nazi, ¿no? Y que es como, ¿qué onda? O sea, todos pues nacionalismo alemán, o sea, como que nos dejaron en la ruina. Ajá. El Kaiser era un idiota que nos hizo perder, pero el Führer ya no va a volver a cometer ese error. Y que hizo el Führer peor, ¿no? O sea, se burlaba incluso, porque además Guillermo II desde Holanda, por cierto, Guillermo II tenía un bigote muy chistoso, también si nos puede hacer favor, don Eric, de poner eso. Parecía que estaba siempre así como, oiga, Kaiser, pero le estamos dando hubo 200,000 muertos. Así, ¿no? Sí. La sonrisa. Espérense, cabrones, la sonrisa es del bigote. No es real. Sí, parece que siempre estaba así. Y sí, incluso se cambió el look. O sea, en algún momento cuando empezó cuando empezaron a perder se puso así. Exacto, sí. Sí, en Holanda ya se dejó una barba así completa. Y pero él sabía que él nunca iba a regresar a reinar, pero sí algunos de sus hijos o nietos, ¿no? Entonces, y te digo, primero fue partidario del nazismo, luego ya no, porque él no era antisemita, por ejemplo, ¿no? El Kaiser. Incluso durante su reinado Alemania se llenó de judíos, que era parte de lo que irritaba a Hitler.
Entonces él no le usa. Y luego cuando se empezaron a poner violentos los nazis, como en el 36, 37, escribió en algún momento así: me avergüenza ser alemán, así, viendo lo que estaban haciendo. Pero cuando empezó la guerra y empezaban a tener victorias, él escribía ya no me avergüenzo. Ya no me avergüenzo tanto, ¿no? Así, lo felicito. Y no sé qué, porque es cuando él empezó a recuperar la esperanza de regresar su familia a reinar. Entonces, bueno, así terminó su vida en 1941, a los 82 años. Era una familia longeva, ¿te acuerdas que su abuelo vivió 90 y tantos? Guillermo I. Sí. Bueno, su papá no, pero él vivió 82, que sí era bastante para la época. Pero ya nunca regresó, se murió en Holanda, que se mantuvieron neutrales toda la guerra. Había reina en Holanda en ese tiempo, la reina Guillermina. De hecho, los nazis invaden Alemania cuando él vivía, invaden Holanda cuando él vivía ahí. Y fíjate del malagradecido que quitan a la monarquía que lo recibió y todo, y él todavía los felicita, así de, no, pues ya nuestro imperio está creciendo. No mames. Sí, se pasó. Oye, y por cierto, él tenía un carácter medio retorcido, ¿no? El Kaiser, aunque siempre él quedó como el malo de la Primera Guerra Mundial, el culpable de todo. La verdad no es cierto. Yo creo que fue más culpa entre Nicolás II, Serbia, y un poco él, obviamente. Él también lo fue escalando, sobre todo cuando se metió con Francia y así. Pero tampoco es que sea totalmente inocente, pero no es el malo, no. ¿Qué ibas a...? Que en La novicia rebelde está el capitán von Trapp y su familia, que son de la vida real, en Austria. Y los nazis, esto está situado pues en los años 30, ¿no? Finales. Y los nazis pues empiezan los anexan, Uh-huh. Y entonces hay un sentimiento ahí también nacionalista de Austria, de que poca madre, no queremos perder nuestro país, sus bellas tradiciones, y canta la de Edelweiss, ¿te acuerdas? De la flor típica de Austria y no sé qué. Pero pues estás hablando de que poquito antes eran amiguis. Pues en la Primera Guerra Mundial eran aliados. Y yo creo que en la Segunda Guerra Mundial la mayoría de los austriacos querían estar anexados a Alemania. Además, el Führer era austriaco. O sea, ellos tal vez lo veían como nosotros conquistamos Alemania. O sea, ahora la cabeza de todo este mundo pangermánico, pues es un austriaco. Católico. Bueno, en teoría católico. Tampoco era que digas, qué bruto. Así, qué bruto, qué católico, religioso. Pues no. Pero en Austria yo creo que sí querían a Hitler. O sea, no lo veían, a lo mejor había algunos que no, pero no lo veían como un invasor extranjero, porque de hecho era de ahí. O sea, imagínate que un mexicano se hace presidente de Estados Unidos y anexa México. Pues es donde además ni siquiera aplica, porque pero en Panamá, porque aquí eras depende de dónde. Más cercano. O sea, si el presidente de Panamá es mexicano y quiere anexarnos a Panamá, yo sí estaría en contra. Pero pues acá Alemania era... Amo Panamá, es broma, ¿eh? No, pero más bien verlo así, o sea, porque eran países muy parecidos que hablaban el mismo idioma y todo. O sea, ya había como una idea como de toda la una cultura región alemana. Entonces más bien es como si un presidente de Guatemala como si un guatemalteco se hace presidente de México y quieren anexar a anexa Guatemala, pues a lo mejor lo verían como, pues ¿qué? Nosotros conquistamos México. Yo estaría en contra, porque Arjona no quiero que sea mi paisano. Imagínate. Es broma, ¿eh? Bueno, no es broma, pero guatemaltecos no es contra ustedes, no es contra ustedes. Exacto. Bueno, y entonces, pues eso, en el Tratado de Versalles Alemania queda totalmente humillada, totalmente destruida. Son vistos como los más culpables de toda la guerra, los que están obligados a indemnizar a los demás. Básicamente destruyen su soberanía, o sea, etcétera. La República esta de Weimar pues es como un títere de las potencias, de las otras potencias, y esto es lo que genera este odio en Alemania contra pues Inglaterra, contra Francia, todos, exacto. Que termina desembocando en el nazismo. O sea, Hitler llega al poder 15 años después
de terminar la guerra. Pero cuando estaba justo todo este punto ya se acaba la guerra, ya Alemania queda muy fregada, todos empiezan a agarrar nueva forma, etcétera. Europa se recrea, se regenera poco a poco. Ahí es cuando en Montenegro dicen, listos, ya juntamos unas armas, ya juntamos hombres. ¿Qué? ¿Ya acabó? Todavía no llegaba el telégrafo a Montenegro. Entonces, así, señores, ¿cómo que ya acabó? Patreon.com/Ricardo Stern para todos los detalles que quiera usted saber, incluyendo qué jabón usa. ¿Qué jabón es el que le picó la garganta ahorita para pedirle a la señora Cari que compre otro, Doc? Porque aquí tú mandas. Todavía tienes datos, ¿verdad? Chinga, bueno, no importa. La pura sabrosura está en el OnlyFans, onlyfans.com/Goncuriel. Primer OnlyFans eroticómico de México. La de risas y la de Eli. Y últimamente ando muy activo en los mensajes directos. La verdad ha sido una cosa maravillosa, así que onlyfans.com/Goncuriel. Pedirles que por favor nos sigan en Facebook, El Desprecio de la Historia Podcast. Que ya por favor no sigan en Facebook. Nos sigan. Ya con nuestro community manager vamos que por favor no sigan. Vamos a nutrir mucho más nuestro Instagram con más memes de usted. No, bueno, o sea, no sé qué desastre está pasando aquí. La tercera guerra. Ya llegó Putin. Bueno, si te fijas, esto podría haber empezado la tercera guerra mundial porque es algo muy parecido. O sea, es un tema local entre un país chico, uno grande, pero que tienen aliados. Claro. ¿Por qué no empezó ni creo que empiece la tercera guerra mundial? Por las armas no convencionales que existen ahora y que no existían en ese tiempo, que tienen el lado bueno de que disuaden de una cosa a mayor escala y el lado malo de que hacen inexpugnable. O sea, nadie puede meterse, nadie puede quitar a Putin. Aunque digamos en términos de ejércitos convencionales sería muy fácil invadir Rusia y quitar a Putin. El simple hecho que tenga, bueno, no simple, el gran hecho de que tenga armas nucleares hace que nunca vayas a poder. El costo de entrar el simple es gran tan hecho. alto, exacto. Entonces ya no va. Que ya no, ahorita una guerra mundial ya sería catastrófica. Más catastrófica que cualquier. O sea, sería ahora, en días, vaya ya. Por completo catastrófica. Exactamente. Pues ojalá tengas razón. Estamos en Instagram, @doctor.stern. Yo soy @goncuriel, @soy Don Eric, que es nuestro productor. El showcase en vivo en la CDMX todos los martes, 9 de la noche, en la Condesa. La información está en circulocomedy.com. 6 extraordinarios comediantes cada martes, con elenco sorpresa. Y créanme, las sorpresas se están poniendo cada vez mejores. Y miren que ya tuvimos a... ¿Quién les digo que no he mencionado? A Daniel Sosa, ¿no? Dentro de poco, ay, cañón, se va a poner, porque además hay mucho comediante que conocemos como de la tele y tal, que están haciendo stand-up bueno, o sea, que están empezando a hacer stand-up muy bueno, o que llevan años haciéndole stand-up y no le llamaban así. Entonces, para que nos den cátedra a los mamadores de la Condesa, ¿no? Que eso fue lo que pasó cuando se subió el Indio Bryan y el Borrego Nava, aunque cuando estamos grabando esto todavía no se sube, pero ya lo he visto, eso y en la noche su participación. circulocomedy.com. El showcase. Solo un dato más. Uh-huh. Que literalmente Otro fue datito. mundial esta guerra porque en los 5 continentes hubo... Acción. El único país africano que declaró la guerra fue Liberia, pero además le pidieron así, ya, declaras la guerra para que podamos decir que... Así que sí fue en 5 como que no es mundial. Pero también Australia, Canadá pusieron tropas y hubo pleitos ahí en Nueva Zelanda. Había partes alemanas, colonias alemanas por ahí. También, entonces, literal, en los 5 continentes se peleó la guerra mundial. Bueno, en América no hubo batallas, pero sí, ya viste cuántos países americanos entraron. Entonces, por eso, literalmente fue mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También, sí, igual fue en África. 5 continentes. 5 continentes. ¿En Australia también? Bueno, sí. Ahí sí entró México. Sí, México en la Segunda Guerra. Es cuando se entró. Bueno, ok, todos los domingos 5 de la tarde. Ah, y otra cosa, tenemos el contenido exclusivo. Qué lástima que no lo mencioné antes. Estamos grabando unas cosas divertidísimas. Muchos de ustedes están ya metiéndose ahí. Se los agradecemos muchísimo. Despreciers VIP. Realmente los necesitamos porque nos cuesta muy caro producir todo esto y nos encanta hacerlo. Entonces, métanse por favor a la página de YouTube.
mi cuenta que es Goncuriel. Ahí suscríbanse, que ahí es donde publicamos estos contenidos. Y pónganle unirse. Y por solo 29 pesos pueden ver al doctor haciendo una de payasadas. Que más que aquí, oye, más que en el programa, la de risas. Entonces está súper increíble. Ahí estamos también conviviendo con ustedes. Gracias por todo. Y creo que es todo lo que quería yo decir. Nos vemos todos los domingos 5 de la tarde. Todas las plataformas de podcast y YouTube. Bye, estudien. Bye. Sí, estudien. Esto va a venir en el examen. Sí, exacto. Esto va a venir. El desprecio de la historia.